Mis amados, bendiciones, buenas, buenas. Espero que todos se encuentren exageradamente bien. Seguimos trabajando los pactos en esta semana. No le vamos a bajar, así como dice mi apóstol. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Levantando los ojos vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Escucha, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para la ofrenda de Dios que le sobraba, mas esta, siendo de pobre, echó el sustento que tenía. Los pactos. Esta señora no le importó la posición que se encontraba. Dice que era pobre, resalta que era pobre, pero esta mujer no sabía ni conocía mucho quién era Jesús. Esta mujer llegó a hacer su pacto, a solicitar un pacto con Dios. Me llama mucho la atención que Jesús está observando en ese momento donde están ofrendando. Me llama mucho la atención que Jesús está observando la parte monetaria. Me llama mucho la atención que Él está observando quién están dando de lo que le sobra y quién está dando con un corazón pactando a Dios. A Dios no le interesa tu dinero. Escucha, aunque Dios es el dueño del oro y de la plata, a Dios no le interesa para nada tu dinero. Nada. Pero Dios conoce y determina un antes y un después en una persona cuando ofrenda a través de un pacto. Cuando va a ofrendar a través de un pacto. Esta mujer era muy pobre y esta mujer fue nombrada diferente y hoy hablamos de ella por hacer un pacto y por hacer algo que no fue que le sobraba, sino que ella pactó con Dios. Dios no conoce 100% lo que es el significado de una ofrenda. No. Dios no tiene que ver absolutamente nada con ese tipo de ofrenda monetaria. Ahora, lo genuino que Dios observa es tu corazón cuando tú lo estás entregando. Tu corazón de pacto es lo que va a diferenciar 100% si eso es una ofrenda que va a llegar con un olor fragante al cielo, o si eso es un pacto con Dios sin esperar nada a cambio. A Dios, vuelvo y te repito, a Dios no le interesa absolutamente nada tu dinero. A Dios le interesa sanar tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Jueces que había un hombre que tú conoces, que en mi Biblia lo dice, y yo estoy seguro que en la tuya también. El hombre más fuerte, no ha determinado un hombre más fuerte que él, que se llama Sansón. Sansón dependía 100% de la guianza del Espíritu Santo. Sansón venía a la llenura del Espíritu Santo y destruía. 1000 mató en un día con la quijada de un asno. Sansón determinó muchas áreas de su vida. Pero este hombre Sansón, el pacto que él le correspondía hacer, él falló a ese pacto. Él murió a ese pacto con Dios. ¿Sabes cómo se resalta los últimos días de Sansón? Dice que lo mandaban a llamar para que él hiciera gracia para reírse de él. En pocas palabras, Sansón era el payaso de aquellos tiempos. Pero Sansón renovó un pacto en una oración. Y ese pacto fue direccionado 100%. Renueva mis fuerzas. Dame fuerza. Hazme destruirlo a ellos todo. Para ti, para que esto llegue con un olor diferente ahí arriba. Y dice la palabra de Dios que Dios le cedió el corazón por medio de ese pacto y le cedió esa fuerza. A veces nosotros nos encontramos así, sin fuerza. No sabemos para dónde coger. Pero pídesela a Dios. Renueva el pacto con Dios y verás cómo tu vida va a cambiar. Dice la palabra de Dios que Dios le cedió nuevamente esa fuerza y lo colocaron. Y escucha esto, Sansón mató muchos filisteos, mucho en todo su tiempo. Pero la palabra de Dios dice que en ese momento él mató más filisteos que todos los que había matado entre todos los tiempos. Solamente porque él renovó su pacto.
Ahora, cuando tú quieres renovar un pacto con Dios, quieres hacer un pacto con Dios, te voy a dar un consejo. Trata de que sea de corazón y que sea genuino. Te dije que los pactos con los hombres tienen un tiempo de caducidad. La palabra de Dios nos resalta en Hechos que había una pareja, Ananías y Zafira, que entre ellos dos hicieron un pacto y Dios no estaba en ese pacto. Hicieron un pacto y iba a caducar en poco tiempo, porque cuando Ananías fue donde Pedro, escúchame, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesa un pacto genuino. Y dice que a mí le has mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía lo que iba a hacer con esa ofrenda, con ese diezmo, lo que iba a edificar y cuántas personas iban a alimentar. ¿Cuántas veces tú has podido poner en tu corazón, voy a pactar con Dios con esa cantidad? Y ya el Espíritu Santo está haciendo y direccionando. Pero cuando tienes la hora de la verdad, te pasa como Ananías y Zafira. Hacen un pacto entre sí y no llevan lo que le corresponde llevar. Dice que este hombre y esta mujer cayeron muertos por hacer un pacto humano y de carne. El Espíritu está por encima y la conexión que tenemos que tener son en una vida espiritual. Dios merece lo bueno. Dios no merece que tú lo quieras engañar, porque Dios, dice la palabra de Dios, Dios no se ha engañado. ¿Sabías que antes de tú pensar para decir algo, ya Dios lo sabe? Dios no es engañado. Ahora, los pactos que Dios quiere son pactos genuinos. Había un hombre en la palabra de Dios, nos dice en Reyes, llamado Naamán, y fue con un protocolo delante de Eliseo. Era muy altivo, tenía falta de humildad, tenía poder, pero el profeta no lo salió a su encuentro, para nada. Dice que el profeta lo mandó a bañar al río Jordán, en aquellos tiempos, el río más sucio de aquellos tiempos, y colocó su altivez, pero tenía personas de Dios a su lado. Si te manda un alto funcionario, tú vas, haz la prueba. Dice que fue a hundirse las veces que el profeta le indicó, pero dice que ese pacto que tuvo ahí, ese antes y después que tuvo ahí, quitó su lepra. La quitó 100%. No venga delante de Dios de tu forma de vestir. Sé humilde. Este hombre que tenía poder bajó a cero. Su humildad llegó lindo delante de Dios. La altivez que tenía ya no la tenía. Antes de nosotros hacer pacto con Dios, estas cualidades no pueden existir en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tiene Dios que mandarte al Jordán a hundirte para antes hacer un pacto con Dios? ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? ¿Cuántas veces tiene que renovar el pacto con Dios? ¿Cuántas veces tiene que accionar Dios contigo, poniéndote escenarios que muchos de ellos no son agradables para ti, pero Dios está forzándote a entrar? ¿Para qué? Para que tú hagas ese pacto y renueves el pacto que ha hecho con Dios. Yo conozco personas que han hecho pacto con Dios y han renovado pacto con Dios por un dolor de muela. Han aceptado al Señor Jesús por un dolor fuerte. Los escenarios que podemos estar pasando no es que nos están rechazando. No, Dios no manda a rechazar a nadie. Ahora Dios hace una circuncisión porque ya llegó una nueva temporada en tu vida. Y hay personas que no le corresponde estar contigo. Hay personas que le corresponden es estar en la temporada y tú eres accionada al tiempo de ahora de Dios. No pienses en la crisis que estás pensando. No pienses en la crisis que hay en el mundo. No pienses que la gasolina está alta, que todo está subiendo. Todo esto va a pasar. Pero tú hiciste un pacto con Dios. Dios quiere que tú renueves el pacto con Él. Dios quiere que tú camines en luz con Él. Dios quiere que tus palabras salgan sazonadas para ganar, para discipular, para ser discípulos. Dios quiere que tú seas testigo. Y me seréis testigo primero aquí, después en otro pueblo y después en toda la tierra. No quieras hacer pacto con Dios para ser galardonado como persona fuera,
si en tu propia casa tú no has hecho pacto con tus hijos y con tu esposa? Sea un hombre fiel, sea una mujer fiel a tu esposo, a una sola carne. Sea el mejor padre, la mejor madre. Haz pacto con tus hijos. Haz pacto con Dios diciéndole: no lo voy a maltratar, lo voy a guiar a tu palabra. Coloca lo que Él medite en la palabra de día y de noche. Mis amados, el pacto con Dios hace renovación continua para accionar a la salvación. Así que, mis amados hermanos, esta palabra es una palabra de luz, una palabra que Dios colocó en mi corazón para hoy, para este tiempo. Espero en Dios que esta palabra se haga de luz para ti y también o no ha aceptado al Señor. Y si tú lo conoces y has caído, puedes renovar el pacto por medio de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre jamás. En el nombre de Jesús. Mis amados, si usted hizo esta oración, ya renovó el pacto. Ya está con Jesús y Jesús está en su corazón y lo va a guiar por medio de la palabra y por la dirección del Espíritu Santo. No te preocupes por lo que tenga que decir, sino ya Él envió el Espíritu Santo para poner palabras sobre ti. Pide perdón, renuévate con Dios y ve a la iglesia también más cercana. O ve a tu iglesia de donde saliste y di: renové el pacto con Jesús, acepté a Jesús en mi corazón. También te invito a que venga aquí a nuestra casa, Centro Cristiano Casa Real. Te estaremos esperando con las manos y el corazón abiertos para direccionar tu vida a hacer renovación con pacto con Dios de una manera genuina. Bendiciones.